Hola chicos, yo soy Arqui, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Estamos chicos en la beta del juego. Como ustedes saben, tenemos cuenta en la beta del juego también, que es donde IGG prueba algunas actualizaciones antes de traerlas al juego real. Ya sé lo que hace, cara peluda. A veces las saca exactamente igual y a veces no, a veces las modifica, como por ejemplo el desafío limitado que ustedes están viendo ahora, que dura 2 meses, que dura 60 días. Bueno, acá en un principio duró tan solo 18 días, ¿no? Así que como pueden ver, Me chupa huevo. siempre está sujeto a algunos ajustes y nos llegó esta nota donde nos está mostrando que dice: saludos Lords and Ladies, nuestra guardia de mantenimiento va a estar trabajando desde el 5 del 5 del 2021 a las 5 hasta el 5 del 5 a las 5:30, entonces que va a estar trabajando durante media hora. Después de ese mantenimiento, cuando el trabajo esté finalizado, van a recibir 600 gemas en su bolsa, así que ahí tenemos gemitas, ya que querían gemas, ahí tienen gemas. Y dice notas del parche, y me tomé el trabajo de traducir esto, así que lo voy a estar poniendo traducido y lo voy a estar leyendo traducido, porque acá en inglés la verdad que no sé mucho de inglés, entonces hay palabras que son bastante complicadas. De hecho, la traducción exclusiva, por ejemplo, de esto, Bergeway, ¡habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! es una traducción como borde o algo así, así que vamos a ver ahora un poquito en la traducción que hice yo, que la tradujo el traductor de Google, así que tampoco esperen demasiado. Vamos a ver qué es lo que nos espera en un futuro, o qué es lo que nos puede esperar, porque como les digo, muchas veces esto está sujeto a algunos cambios que quizás IGG le hace, debido a que va viendo que él quizás las cosas que fue poniendo las puede mejorar un poco más, ¿no? Así que vamos a estar viendo eso. Lo dejé, a ver dónde lo guardé, creo que lo dejé por acá, a ver. 2000 años más tarde. Bien, ahí está. No es este. Ay, qué bruto, tengo que poner ese. ¡Qué bruto! Bueno, no me... Algunos centímetros más tarde. Ahora sí, ahí está, perfecto. Así que como pueden ver, este es lo que nos decía el mensaje. Saludos Lords and Ladies, dice: nuestra guardia de mantenimiento estará trabajando desde el 0 al 5 en lo que ya leímos, ¿no? Y después nos va a dar 600 gemitas, durante media hora va a estar trabajando. Y dice: notas de la actualización. Entra en el camino de un nuevo desafío. Dice: informe de nuestros exploradores. Nuestros enemigos están convergiendo al borde, ¿no? Eso es lo que veíamos ahí, eso que decía Bergeway, que es el nuevo edificio, ¿no? Lo traduce como el borde, ¿no? Parece una especie, no sé, de portal, no sé qué es lo que será. Así que dice: informe a nuestros exploradores, dice, nuestros enemigos están convergiendo al borde. Reúne a tus oficiales y soldados de borde y sumérjase en el borde, ¿no? Bueno, podríamos decir, una especie de abismo. O portal, ¿no? Sumérjase en el portal. Vaya a saber uno. Dice: nuestro nuevo edificio, Bergeway, que es ese que acabamos de ver, que la traducción exclusiva parece que ser, no sé, borde o algo así, dice. Además de la torre de vigilancia, dice, ¿no? Así que parece que puede haber otro edificio más o otra torre nueva, ¿no? Ingresa al borde para acceder al borde y experimenta etapas divertidas y desafiantes. O sea que se puede venir una nueva forma de jugar. Como saben ustedes, dentro de lo que es Lord Mobile hay muchas formas de juego, ¿no? De hecho está Coliseo, el desafío limitado, ¿no? Lo que es el laberinto, lo que es el Magna Terrain. Bueno, son distintas formas de juego dentro de un mismo juego. Así que parece que se va a sumar una nueva forma de jugar. Lo que ahora van a ver es totalmente clasificado. A eso también se suma lo que es las etapas de héroe que están en la estatua dorada, ¿no? Lo que es desafío, ¿no? Tanto después lo que es las etapas de héroe, tanto normal como elite, ¿no? Así que parece que se va a estar sumando algo nuevo, que es una nueva forma de jugar. Y es exactamente la que nos está trayendo este nuevo edificio, ¿no? Dice: misiones de césped. Se agregaron nuevas misiones relacionadas con el camino del borde o con lo que es el nuevo edificio. Dice: nueva configuración de mensaje push. Ahí me matan, la verdad, no sabría qué es lo que significa. Dice: alternar las notificaciones de trampa de borde, ¿no? O sea que está todo relacionado con ese nuevo edificio. Y finalmente, el último nos muestra que va a haber una optimización en los detalles o en las escenas de batalla del ejército y las tropas, así que quizás tengamos unas nuevas animaciones, ¿no? Así que como pueden ver estamos dentro del juego y no lo actualicé todavía, así que lo voy a actualizar porque me interesa mucho saber de qué se trata esto. Así que vamos a cerrar la aplicación.
Y una vez que la abrimos, como podemos ver, tenemos exactamente esto, ¿no? Así que podemos elegir entre actualizar más adelante o actualizar ahora mismo, así que vamos a poner actualizar. Así que ahí está, actualizamos y ahora vamos a ver con qué nos encontramos. Por lo pronto, la misma figura acá, no cambió eso. Así que vamos a ver qué es lo nuevo. Y exactamente ahí está, ahí lo tenemos. Es exactamente esto, lo nuevo que estaba viendo. Wow, la verdad que me sorprendió. Me sorprendió bastante. Vamos a ver si nos mandaron un mensaje. No nos mandaron mensaje de nada. Y ahí lo tenemos, es exactamente este de aquí. Así que creo que es el único que hay. Vamos a ver acá en la parte de lo que es eventos. A ver si salió algún evento relacionado con eso. Regalo por compra. No. Mejor si regalo con una riqueza. No voy a esperar todo el día. Estos son los que tenemos ahora, los normales, los eventos normales. No hay ningún evento relacionado con este. Y como veíamos, la traducción no era borde, sino portal, ¿no? Como vemos ahí, es una especie de portal. No la puedo agrandar a la imagen, pero vamos a ingresar. Dice cartas nuevas. Cartas nuevas, wow. No me digas que es una especie de Clash Royale metido acá adentro. Dice escuadrón de espadas. Y tiene ahí un simbolito de un 4. Vamos a ver qué significa eso. Nos dice que hagamos clic, hacemos clic. Ahí está. Tenemos ahora este es un personaje nuevo. La verdad que este no estaba, o a menos que sea... Lo veo muy parecido a lo que es Forjador de Almas, pero no sé si será Forjador de Almas. Ahí está. Y tenemos esas dos cartas y dice desafiar, ¿no? Dice portal mágico. Capítulo 1, etapa 1. Wow, y acá tenemos, ¿no? Recompensa de la etapa, como veíamos, lo que hablaba de la torre de vigilancia, parece ser, ¿no? O sea que es una recompensa por pasar la etapa, supuestamente esta etapa, ¿no? La etapa número 1 parece ser, así que vamos a poner desafiar a ver qué es lo que nos espera. Dice, hemos detectado el enemigo en la primera línea de fuego, nuestras tropas aún están luchando, observemos la situación actual, ¿no? Y ya por lo pronto me llama la atención las animaciones. Las animaciones son bastante más lindas que las que vemos, por ejemplo, cuando cazamos un monstruo o cuando vemos una batalla, ¿no? Son un poquito más chiquitas. Ahora vamos a ver si son exactamente así de chiquitos, si ahora se acerca cuando ingresamos. No sabría decirle, no, de verdad no. Ahí tenemos nuestro castillo, son un poco más animadas, digamos, están un poco más en detalle. Tenemos 4 parece ser lo que nos va a costar, tenemos 25 acá. De esto que no sé qué será, vamos a ver si hacemos clic acá. Nos muestra el enemigo, nuestro castillo y el enemigo, bien. ¿Cómo vuelo para acá? Ahí está. Tenemos que posicionar nuestras tropas. Me interesaba esto, seguramente es como una especie de ánima parece ser. Y vamos a tener que distribuirla entre los distintos héroes que tengamos acá, parece ser. Así que vamos a ver qué pasa, vamos a poner como nos dice acá. Ponemos un escuadrón. Serán invocados en grupos, se pueden invocar más de una vez. Listo. Y ahora, ahí estará Forjador de Almas, ¿no? La animación que veíamos. Dice, los oficiales del portal pueden lanzar ataques poderosos. Solo puedes volver a invocar un oficial del portal después de que estos son derrotados, ¿no? Bien. Ahí nos muestra las barras de salud. Nosotros tenemos 1000 soldados, nosotros son 250, así que obviamente tenemos que ganar. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Dice, usa los soldados del portal, dice, y los oficiales del portal para avanzar y atacar la fortaleza enemiga. La victoria será nuestra. Bien. Bastante lentos son. Le metí un saque bastante poderoso. Bien. Estamos cerca del castillo, ok. De los 250 no se murió ninguno de ellos por ahora, y de los míos tampoco. Ahí salió el líder de ellos. A ver qué me hace. Bueno, me está cargando esto de acá, así que se ve que puedo quizás poner más tropas. A ver, vamos a poner más tropas. Sí, exactamente, puedo poner más tropas. Solamente un líder, tengo que esperar obviamente que se muera porque no puedo poner más de un líder en batalla. Y ahí está, se terminó muriendo, ¿no? Te arrepentirás por esto cuando logre hacer funcionar mi arsenal. No sé si se viene a meter otro o si ahora lo voy a necesitar a ese segundo ejército que acabo de meter, la verdad que no lo sé, pero bueno. Ahí está, dice nuevo. Dice torre de flechas. Es una torre del portal básica capaz de bloquear los ataques del enemigo.
Y esto seguramente, no creo que lo podamos usar en el castillo normal, seguramente va a ser para fortalecer nuestro castillo, ese que vimos que es como este, pero que está del otro lado. Seguramente va a ser para fortalecerlo porque los ataques seguramente de los enemigos van a empezar a ser cada vez un poco más fuertes, ¿no? Así que es dentro de este mini gameplay los que vamos a ver. No se va a trasladar, parece, a lo que es nuestro castillo normal, o sea, no es que nos va a aparecer en nuestra muralla esta nueva torre, ¿no? Así que ponemos ahí, hacemos clic y perfecto, ahí la sumamos acá, ¿no? Ahora, como pueden ver, la siguiente recompensa es unas bolas de fuego. ¡Ay, qué rico! Dice, invoca una bola de fuego que inflige daño hasta 30 enemigos en un área media alrededor del objetivo. Bien, vamos a ver entonces, nos pide ponemos desafiar, tenemos un mosquito por acá. Ponemos desafiar esta etapa número 2. Bien, ya subió a 350, nosotros seguimos teniendo 1000 acá, pero ahora tenemos una torre de arquera, así que vamos a poner la torre acá. Exacto, es una torre igual que estas. Vamos a poner el escuadrón, a ver. Para invocar necesitas éter. Se ve que éter es exactamente esto, ¿no? Que es lo que les decía, es una especie de, como podemos decir, de ánima, ¿no? Que se va recuperando a medida que va avanzando el juego. Y eso nos va a permitir ir poniendo más escuadrones y ir poniendo a otro líder en el caso de que los vayan matando. Ahí está, así que ahora nos va a pedir, dice, administra tu éter y encuentra un balance correcto entre el ataque y la defensa. Ok, perfecto. Vamos a poner soldados para que no me maten la torre. Y vamos a poner este también para lo mismo, para que no me la toquen demasiado a mi torre y poder cuidarla, ¿no? Bien. Perfecto, ahí le destruimos la primera. A medida que vayamos avanzando, obviamente vamos a tener que ir poniendo torres más adelante, supongo, ¿no? Para que vayan pegándole las torres de ellos, ¿no? Supongo, a ver. Vamos a ver si se la bancan ahí, si no es necesario que ponga nada. Ahí está. Vamos a poner una acá, a ver qué pasa. Bien, va matando a los soletos, se nos protege acá el escuadrón que va tranquilo, sin que reciba daño. Ahí está. Y tenemos bastante todavía, está sumando bastante, y empezó a bajar y está, pum, 60, 55, 25, 0, pum, listo. Bastante fácil, seguramente irá subiendo el nivel. Y lo que me interesa saber es, bueno, las recompensas, ¿no? Como pueden ver, recompensas bastante pobre, ¿no? Recompensas, o sea, bastante fácil, está bien la recompensa, ¿no? Está bien porque es muy fácil esto. Así que es bastante como para los que están comenzando quizás, ¿no? Porque son muchos recursos y ese tipo de cosas, ¿no? Ahí está, recibimos las bolas de fuego ahora. Perfecto, dice etapa 3, vamos a ver hasta dónde llegamos con esto. Dice, puedes elegir qué cartas llevar antes de que comience la batalla. Usemos la habilidad del portal que conseguimos en la etapa anterior, ok, o sea que vamos a tener que usar las bolas de fuego. Esto que conseguimos antes y las torres que nos muestra acá, ¿no? Ahí está. Perfecto, vamos a cambiar, o sea, podemos llevar 3 nada más, o las torres o las bolas de fuego, no podemos elegir las dos, después tenemos que ver cuál nos conviene más. Ponemos desafiar y acá ya cambió un poquito el entorno, así que supongo que va a ser un poco distinto. Dice, las habilidades del portal funcionan mejor cuando los enemigos están reunidos. Las habilidades del portal pueden invocarse fuera del territorio actual y son extremadamente útiles. Ah, ok. O sea que la bola de fuego, en vez de utilizarla como pueden ver acá en este área, como puede ser si yo quiero meter una torre, no la podría poner acá, sino que tengo que ponerla dentro de este cuadrado. Bueno, la bola de fuego lo que tienen de bueno es que no necesito ponerla únicamente acá, o sea, esperar que me vengan a atacar, sino que las puedo poner en territorio enemigo directamente, como me muestra acá, que es en esta zona, por ejemplo, y destruimos al enemigo directamente, ¿no? Perfecto, nos dice que avancemos acá. Ok. Bien, vamos a desplegar los soldaditos desde atrás y el líder de atrás de todo para que no me lo dañen. Bien. Voy a esperar que se junten bastantes enemigos para meter esto, porque si no, no tiene sentido que lo meta. Ahora sí, hacemos esto ahí. Y ahí está, perfecto. Cosa que se dediquen a romper las torres, ahí está. Bien. Y ahí de vuelta vamos a tirar esto ahí. ¡Pum! El líder ya está medio, ¿no? No, le queda un poco. Cualquier cosa igual tenemos para suplantarlo, ¿no? Ahí está, perfecto. Vamos a meter un escuadrón más ahí para que vaya ayudándolos. Lo que no me fijé si esto arranca en 25 o, por ejemplo, si ahora que termine en 13, en la próxima etapa arranco en 13. Eso no me fijé, la verdad. Ahí está, ahí ganamos de vuelta. Y recibimos ahora una nueva carta, ¿no? Como pueden ver, ahora dice escuadrón de arcos, ¿no? Ok, estos son infantería, estos son arqueros. Así que supongo que después vamos a recibir caballería. Ahí está. Recibimos la nueva carta, ok. Y dice, mira esos cofres del portal, veamos qué tesoros se esconden, ok. Justo lo que quería ver, esto. ¿Qué es? ¡Es una mierda! Bien, cofre de valentía, cofre de caballero y cofre
poderoso, ¿no? Tenemos, dependiendo del cofre que nos dé, tenemos 30 cartas, 9 cartas y el más pobre 3 cartas. Vamos a poner abrir a ver qué cartas nos da. Bien, con la torre ya teníamos. Se ve que las vamos a ir pudiendo, las podemos ir subiendo de nivel, así que es como una especie de Clash Royale, digamos. Ahí está. Perfecto. Con esta carta seguramente, a ver, ahí está el escuadrón que nos faltaba, caballería. A ver acá. ¿Este quién es? Torre de fuego. Ah, ok, la otra era una torre de arqueros, esta es torre de fuego. Esta ventisca no sé qué es lo que hará, pero debe ser un hechizo así como son las bolas de fuego. Y después las mismas cartas de antes. Ok, perfecto. Ahí está. Y para llegar a este me faltan llaves, dice. Así que a ese no lo podemos abrir todavía. Dice, wow, usemos estos artículos y cartas para hacer más fuerte nuestro ejército. Bien, perfecto. A ver. Bien. Acá tengo que elegir a quién voy a subir de nivel. Entonces nos dice que tenemos que subir esta de nivel, así que la mejoramos a su nivel 2. No sé cuál será el nivel máximo que tengan, porque no me permite acá verlas. Ah, no, sí, acá me permite, pero me está haciendo salir. Dice, nuestro ejército está listo, mostrémosles lo que tenemos. Vean, vamos a hacer esto. Quiero ver el nivel máximo, a ver si me dice. Nivel 15. 15 es el nivel máximo, ok, perfecto. Y acá nos va diciendo los distintos atributos de ataque, ¿no? Los talentos que nos va dando. Dice, una torre de portal que lanza bolas de fuego. Las bolas de fuego infligen daño en área de efecto y cada bola de fuego puede golpear hasta 5 enemigos, ¿no? Después dice mejoras de territorio. Estas son las mejoras de territorio que nos va a ir dando a medida que va subiendo de cada una de nivel, ¿no? Como pueden ver, desde el nivel 5 hasta el nivel 15. Ahí empiezan los atributos. De nivel 1 hasta el nivel 4 no hay ningún atributo, parece ser. Ahí está, vamos a ver. Ahora, a ver qué era esto. Acá me las va diferenciando, ¿no? Acá las va separando. Acá las muestra todas juntas y acá las va diferenciando por el tipo de tropas. Perfecto. Bien, vamos a poner desafiar. La que subimos de nivel vamos a usarla, obviamente, ¿no? Que es esta. Ahí está, ya está puesta. Y esta creo que la voy a cambiar por caballería. Quiero ver qué onda la caballería. Ahí está. Seguramente después me va a permitir meter otras tropas más, ¿no? Porque como vimos, metimos 3 nada más, 3 tipos, o 3 cartas, ¿no? Que son estas 3 nada más. Bien, ya tenemos que meter esto de acá. Ahí está, perfecto. Bien, acá ya empiezan a tener caballos y son un poquito más fuertes, así que vamos a tener que empezar a meter. ¿Por qué las meto desde atrás? Bueno, para que me dé tiempo a cargar un poco de esto, cosa de que no se mueran tan rápido, ¿no? Porque si las cargo acá directamente y me la matan, obviamente me voy a quedar sin éter, ¿no? Que es lo que nos va dando la posibilidad de meter más tropas, ¿no? Ok, vamos a hacer esto ahí y vamos a meter esto acá. Como ven, es constante lo que tenemos que ir metiendo ya, porque si no, no podríamos llegar acá. Como pueden ver, nos superan el número, así que tenemos que ir metiendo sí o sí más tropas. Ahí está, vamos a hacer esto ahí. Ok, y vamos a ir metiendo más tropas. Cosa de que podamos superar a esta. Están acá, ¿no? A ver, acá no me deja tirar. Vamos a ver qué pasa si hago eso. No me deja tirar. Perfecto, ahí está. Y ahí pudimos terminar, ok. Como pueden ver, ya a medida que empieza a avanzar vamos a tener que empezar a hacer un poquito más rápido y empezar a meter tropas, porque si no, como vieron, la cantidad que tenía acá de tropas era mucho más grande que la que yo tenía, así que obviamente tenía que meterle más. Ahora ya acá vamos a ganar la siguiente recompensa, que ya es las catapultas que nos faltaban, ¿no? Escuadrón de balística, ahí está, perfecto. Así que vamos a ver si podemos subir algo. ¿Esta la podemos subir? Obviamente, ahí está, perfecto. Ok, así que ahora vamos a pegar un poquito más fuerte. Y a este también creo que lo puedo subir de nivel. Ahí está. Muy bien, ahí está. Así que vamos a ver ahora con las cartas subidas de nivel qué onda en este siguiente nivel. Ya cada vez empiezan a haber más enemigos y ya empiezan a ser cada vez un poquito más fuertes, ¿no? Ahí está, tenemos esto que son los cañoncitos, así que vamos a tirarle directamente esto. Ahí está, cosa de evitarlos un poco. Bien, de vuelta. Y ahora sí voy a meter acá atrás. Voy a empezar a meter desde atrás algunas tropas. Bastante daño meten estos, así que tengo que ocuparme de matarlos. Ahí está. Creo que ya las liquidé, si no me equivoco. Sí, ahí está, bien. Vamos a hacer esto ahí, cada vez vienen más, así que tengo que empezar a meter cada vez más.
Bien, el líder ya está liquidado parece ser, así que seguramente mis tropas van a ser un poco más débiles sin el líder desplegado. Pero no me permite... Ah, no, está ahí todavía, está vivo. Pensé que se había muerto. Vamos a tirar esto acá. Okay. Vamos a meter algunos más. Vamos a tirar eso ahí. Bien. Y ahí está ya con todo el escuadrón que está ahí, ya directamente vamos a tirar todo, ¿no? Me quedaron algunas poquitas ahí, pero ahí está, perfecto. Y ahora creo que con eso hemos ganado las balísticas que decía antes, ¿no? Ahí está, perfecto, el escuadrón de balistas. Bien. Como pueden ver, es una forma de ganar recursos más que nada, así que parece ser que esto es para más que nada para los principiantes, ¿no? Como pudieron ver, muchas recompensas aceleradores, quizá pero muy pequeñitos son, ¿no? Como pueden ver, 3 minutos no hacen mucha diferencia. Y después acá en estos cofres de acá, lo único que vamos a obtener, como pueden ver, son más cartas para ir subiendo nuestras cartas de nivel. Supongo, ¿no?, que a medida que vayamos pasando, las recompensas irán mejorando a medida que la dificultad vaya avanzando, ¿no? Ahí está, perfecto, nos falta una más para subirlo a nivel 3 a este, y ya tenemos acá una nueva carta encima que es contador, ¿no? Dice, intenta no terminar como otra marca en su piel. Marca en su piel después de cada victoria en campo de batalla, cuidado con sus bombas de gas. La nube de gas permanecerá en el campo de batalla durante 5 segundos, infligiendo daño a 10 enemigos. Dice cada segundo, ok, cada uno con diferentes habilidades, ¿no? Después acá tenemos las llaves, como pueden ver, para ganar estas llaves tenemos que pagar exactamente la cantidad de $1.07, y así se obtiene para poder abrir este cofre. Es un robo, pero le pagaré. Así que aparentemente los cofres a los que vamos a poder tener acceso free to play van a ser simplemente el cofre de valentía y el cofre de caballero, ¿no? Después acá tenemos la diferente... A ver qué es lo que nos da este, no me dice. Acá tampoco, ok. Dice cofres del próximo capítulo. Nos va adelantando también el próximo capítulo que nos va a estar dando. Así que como pueden ver tenemos diferentes cositas. La verdad es bastante interesante, ¿no? Como para entretenernos un rato, que a veces tenemos muchas actualizaciones que duran muchos días y quizá cuando entramos al juego tenemos ganas de jugar y no sabemos qué hacer. Bueno, parece que va a ser una buena forma de entretenernos un poquito jugando a esto, ¿no? Como pueden ver, ahí está el portal. Lo que se está por venir, como les digo, IGG prueba las cosas primero acá y después hace muchos cambios. Así que esto pues por lo pronto lo que tenemos acá. Vamos a ver si lo sacan tal cual o si le hacen alguna mejora, que seguramente le van a hacer alguna mejora. Así que bueno, chicos, ese ha sido todo el video. El que no se suscribe, métale un cabezazo al botón que está apareciendo por acá y suscríbete, papá. Amigo, no. Yo soy Ark y nos estamos viendo de poco en el próximo video. Chao.